Carta Magna, Constitución, ¿qué será eso? ¿No sabe? ¿Le gustaría que le explicara? Sí, sería interesante. Vea, la Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus ciudadanos. Uy, entonces, ¿esa es la que rige todo un estado? Sí, básicamente esa es. ¿Y cómo se generó todo eso? Si le contara. En la presidencia de Virgilio Barco se negoció la movilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Ellos exigían como tal que se iniciara la apertura de nuevos partidos políticos, puesto que solo existían dos partidos tradicionales. Uy, ¿y eso? Porque ahora existen muchos. Sí, ya la voy a explicar por qué. ¿Y cuáles eran esos partidos tradicionales? Eran dos como tal, el liberal y el conservador. Cada uno de estos era muy diferentes entre sí. El liberal buscaba la libertad y el conservador buscaba preservar las tradiciones sociales que han existido. Sí, mi abuelo me contó que existieron varios conflictos en esos tiempos por ese tipo de partidos. Hace mucho había muchos conflictos por eso, sí tiene razón, parce. ¿Y gracias a lo que exigía esta guerrilla se pudieron los partidos políticos actuales? Eso se esperaba al principio, pero no. El gobierno no quería realizar las exigencias de la guerrilla. Entonces, el narcotráfico, como exigía que no hubiera extradición, conllevó a un régimen de terror en Colombia en esa época. Uy, entonces por eso hubieron tanta violencia y tantas bombas en esos tiempos. Obvio, eso generó un caos. ¿Y entonces cuándo se retomó la idea de nuevos partidos políticos? Gracias a un grupo de estudiantes llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 por estudiantes de varias universidades públicas y privadas. Retomó la idea de impulso que en las elecciones de marzo de 1990 se incluyó la opción de apoyar a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Uy, qué interesante que la comunidad se haya podido unir para retomar esta idea. ¿Y la reforma que generó ese grupo llamado la Séptima Papeleta sirvió de algo? Obvio, parce. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. Vea que lo curioso es que en esta consulta el 86% de los votantes se pronunció a favor. Uy, o sea que casi toda la comunidad colombiana deseaba que se construyera esa asamblea constituyente. Y si la mayoría de los colombianos votaron a favor, ¿cuándo se creó esta asamblea constituyente? Mucho tiempo después, parce, el 9 de diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por el recién posicionado presidente César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Adicionalmente, esto dio impulso a las negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros. ¿Y entonces qué fue lo que hizo esta asamblea constituyente? Esa fue la encargada de tratar temas de suma importancia y dividirlos en 5 comisiones. ¿5 comisiones? Sí. La primera trata los principios y derechos del hombre. La segunda, la autonomía regional. La tercera, reformas al gobierno y al Congreso. La cuarta, administración de justicia y ministerio público. Y por último, la quinta, temas económicos, sociales y ecológicos. Ah, con que eso es la Carta Magna. Si las personas supieran todo el tiempo y todo el esfuerzo que tuvo que llevar ese documento, valorarían más sus derechos, se esforzarían más por ejercerlos y por hacerlos respetar. Me gustaría que todos pudieran compartir este conocimiento. Muchas gracias.